grabación también de la clase. Bueno, pues estamos en la clase virtual de la semana 2. Aquí les comparto. A ver, ahí está. Es la clase virtual número 2. Seguimos con la unidad número 1, que es geometría. Y vamos a estar trabajando en esta clase con áreas y perímetros. Ya vimos en la clase pasada cómo trabajar con los ángulos interiores, los ángulos exteriores. Estuvimos trabajando con la cantidad de diagonales que puede tener un polígono. Bueno, pues ahora en este caso vamos a estar trabajando con áreas y perímetros. ¿Ok? Bueno, aquí las definiciones que tenemos es el perímetro, pues va a ser la suma de todos los lados de un polígono. Y aquí cuando nosotros sumamos todos los lados, vamos a estar trabajando con unidades lineales. Es decir, si yo trabajo con centímetros, pues van a ser centímetros lineales. Si trabajo con metros, kilómetros, pulgadas, las unidades van a ser lineales. ¿Ok? Entonces es la suma de todos los lados de la figura. Mientras que el área, esta es la cantidad de superficie que ocupa la figura. Aquí les pongo yo en color azul en el perímetro, que sería como la orilla de nuestra figura, y acá en el área pues sería todo lo que hay dentro de nuestra figura. Aquí vamos a utilizar unidades al cuadrado, es decir, que si trabajo con centímetros, la respuesta va a quedar en centímetros cuadrados. Si trabajo con metros, metros cuadrados, pulgadas, pulgadas al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Ok? Y vamos a ir viendo cada una de las figuras con las que vamos a estar trabajando. Si pueden ir tomando apuntes de las fórmulas, para que ahorita con los ejercicios nos podamos apoyar entre todos, ¿ok? Vamos a empezar con el triángulo equilátero. Para calcular el perímetro de un triángulo equilátero, pues simplemente vamos a sumar las medidas de sus tres lados. Y como es equilátero, puedo simplificar esta formulita escribiéndola como perímetro es igual a 3 por L. O sea, multiplico 3 por la cantidad de lo que mide uno de sus lados. Cualquiera de las dos fórmulas la podemos utilizar. Como es un triángulo equilátero, pues sus tres lados miden lo mismo. Si yo quiero calcular el área, debemos de conocer cuál es la altura. Yo puedo conocer la base, que es uno de los lados de mi triángulo equilátero, pero yo necesito conocer la altura. En un triángulo equilátero, la altura es esta línea punteada que les puse aquí. Es una línea que une uno de los vértices del triángulo con el punto medio de la base. ¿Ok? Entonces, para calcular el área, vamos a multiplicar la base por la altura y vamos a dividirlo entre 2. ¿Ok? Si nosotros no conocemos la altura, fíjense cómo al momento de trazar esta línea punteada aquí, estoy formando dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, si yo quiero conocer la altura, pues vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? El teorema de Pitágoras está dado por esta formulita. C cuadrada es igual a la suma de A cuadrada más B cuadrada. ¿Quién es C cuadrada? Pues va a ser la diagonal o el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo, que en este caso sería este de aquí. Este sería el valor de C. Y los otros dos lados pues serían el valor de A y de B. ¿Ok? Aquí ya nada más no se vayan a confundir con esta B, que es la base de nuestro triángulo. Entonces ahí nosotros tendríamos que como separar este triángulo rectángulo para usar el teorema de Pitágoras. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Vámonos primero con la teoría. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden prender su micrófono. En un cuadrado, bueno, pues el perímetro de un cuadrado es la suma de sus cuatro lados. Como los cuatro lados miden lo mismo, puedo simplificar la fórmula de esta manera. Perímetro es igual a 4 por lado. Multiplico 4 por la medida de uno de sus lados y encuentro el perímetro. Si yo quiero calcular el área de un cuadrado, pues vamos a multiplicar un lado por sí mismo dos veces, o que es lo mismo que elevar uno de sus lados al cuadrado, así de fácil. Si uno de sus lados mide 2 centímetros, pues multiplico 2 por 2, son 4 centímetros cuadrados, y ese sería el área, todo lo que abarca la figura por dentro. ¿Okay? Esa formulita está sencilla. Si yo trazo una diagonal dentro de la figura, fíjense cómo se estarían formando dos triángulos rectángulos. Entonces, para calcular la diagonal de un cuadrado, pues también puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí es importante cómo cada figura geométrica, si yo trazo diagonales o si yo trazo algunas figuras por dentro, voy a estar trabajando siempre con triángulos. Entonces, al trabajar con triángulos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, si son triángulos rectángulos.
El rectángulo, para calcular el perímetro vamos a sumar el doble de su base más el doble de su altura, que sería esta formulita que está aquí. Para calcular el área, esto es más sencillo. Vamos a multiplicar base por altura simplemente y encontraríamos el área del rectángulo. Igual, si trazamos una diagonal dentro de la figura, se van a dar cuenta que se forman dos triángulos rectángulos y ahí podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar cualquiera de sus lados, ya sea la diagonal, ya sea la altura o la base de la figura. En un paralelogramo, fíjense cómo es la figura del paralelogramo. Es como un rectángulo, pero como estirado de los lados. Ya sus lados o su altura, digamos, la altura que fuera del rectángulo están como inclinadas. Entonces, fíjense cómo aquí, para calcular el perímetro, pues hay que sumar el doble de sus bases, el doble de su base, que sería este de aquí. Son dos lados base iguales, más el doble de sus laterales, porque tengo dos laterales iguales. Entonces, esta es la formulita del perímetro. Ahí se me fue por ahí la línea. Y para calcular el área, pues vamos a multiplicar igual como en el rectángulo base por altura. Solamente que fíjense cómo la altura aquí va a ser esta línea punteada que une uno de sus vértices con un lado o una base de la figura. Entonces, aquí también, para yo calcular esta altura o para poder saber cuál es la altura, se está formando aquí, fíjense, un triángulo rectángulo y puedo utilizar el teorema de Pitágoras para poder sacar la medida de esa altura. En un rombo, para poder calcular el perímetro, vamos a sumar sus cuatro laterales o vamos a multiplicar 4 por L, porque esos cuatro lados o los laterales de nuestro rombo deben de medir lo mismo. Aquí, para calcular el área del rombo, debemos de multiplicar lo que mide la diagonal mayor por la diagonal menor y vamos a dividir entre 2. Y si se fijan, al momento de trazar las diagonales, se están formando 4 triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo conozco el valor de la diagonal menor y una lateral, yo puedo calcular cuál es la diagonal mayor dividiendo estas diagonales, usando estas diagonales para dividir en triángulos rectángulos. Ahí puedo utilizar igual el teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor que me haga falta. Ahorita lo vamos a ver mejor con los ejemplos. Tenemos el trapecio. Para calcular el perímetro del trapecio, pues tenemos que sumar la base mayor más la base menor más los dos laterales que tengamos. Si queremos calcular el área, entonces vamos a necesitar conocer la altura. Fíjense cómo la altura es esta línea punteada, que también si nosotros lo podemos notar, al marcar las dos alturas, estamos formando un rectángulo pequeño aquí, con base B minúscula. Tengo aquí un triángulo rectángulo, donde también podemos utilizar el teorema de Pitágoras, todo dependiendo de qué información tenga yo de nuestra figura o de nuestro polígono. Para calcular el área, pues habría que sumar la base mayor más la base menor, multiplicarlo por la altura y dividir todo eso entre 2. ¿Ok? Ahí más o menos para que se vayan dando cuenta de cómo vamos a trabajar con cada figura. Cuando tenemos polígonos regulares, vamos a calcular el perímetro multiplicando la cantidad de lados por la medida de uno de sus lados. Por ejemplo, aquí yo tengo un pentágono. La n corresponde al número de lados que tiene. Entonces, aquí serían 5. Y la L, pues, sería la medida de su lado. Entonces, por ejemplo, si cada lado de este pentágono midiera 2 centímetros, pues entonces ahí el perímetro sería 5 por 2, serían 10 centímetros de perímetro. Ahora, para calcular el área, hay que multiplicar el perímetro de la figura por el apotema y dividirlo entre 2. El apotema sería esta línea punteada que está por aquí, que une el centro, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, une el centro con el punto medio de uno de sus lados. En el pentágono, en cualquier polígono regular, el hexágono, heptágono, octágono, etcétera, yo puedo trazar triángulos que sean equiláteros, que se unen, son dos radios que se unen con el centro de la figura. Y si se fijan, se forman triángulos equiláteros. Pero al momento de trazar el apotema, esta apotema viene siendo la altura del triángulo equilátero. Y fíjense cómo se forman dos triángulos rectángulos, donde podemos utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar
por ejemplo, el apotema. Pero eso ya sería un poquito más complicado. Vamos a tratar de simplificar, como les decía yo, los contenidos. ¿Ok? Bueno, esa sería la parte teórica. La presentación yo se las voy a compartir para que ustedes puedan revisar la teoría las veces que sea necesario. Ahora vámonos a la parte de los ejemplos. ¿Ok? Vamos a poner aquí mucha atención. No sé si alcanzaban a notar todas las formulitas. Igual aquí vamos a ir recordándolas. Dice aquí en este primer ejemplo, de la siguiente figura calcula el lado faltante, el perímetro y el área. Tenemos aquí un triángulo que es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Tenemos como base de este triángulo rectángulo 5 centímetros. Y tenemos la altura del triángulo de 12 centímetros. ¿Ok? Entonces aquí vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el lado que nos falta. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras sería esta formulita. C cuadrada es igual a la A cuadrada más la B cuadrada. Siempre la C cuadrada va a ser el lado que está inclinado de nuestro triángulo, ¿ok? O el lado más grande del triángulo rectángulo. Entonces este sería C. Y los otros dos catetos pudieran ser A y B. Por ejemplo, vamos a poner que este es A y este es B. Entonces vamos a sustituir A y B en la formulita. Tendríamos C cuadrada es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Yo sé que ustedes son bien inteligentes. Si alguien que nos diga ahí, por favor, ¿cuánto es 5 al cuadrado? O pueden sacar su calculadora, no hay problema. 5 por 5, ¿cuánto les da? 25. Excelente, muy bien. 25 más, ¿cuánto es 12 al cuadrado? 144. 144, muy bien. Entonces nos quedaría C cuadrada es igual a, si sumamos 25 más 144 nos da 169. Y luego ya para poder encontrar la medida del lado C o de la hipotenusa, hay que sacar la raíz cuadrada de 169. Por lo tanto, ¿cuánto mide el lado C o la hipotenusa? 13. 13, muy bien. Entonces ya sabemos que el lado faltante mide 13 centímetros. Lo podemos poner acá también en la figura. Ahora el perímetro. Perímetro es igual a la suma de sus tres lados. Lado más lado más lado. ¿Cuánto sería el perímetro de la figura? 12 más 13 más 5. 30 ¿30 qué? centímetros. Centímetros. Muy bien. Acá no le puse, pero aquí debe decir centímetros. Listo, el perímetro es igual a 30 centímetros. Y por último vamos a calcular el área. Área es igual a la base por la altura entre 2. La base sería este lado A, que mide 5 centímetros, por la altura, que sería el lado B, que mide 12 centímetros, y eso se tiene que dividir entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el área de este triángulo? 5 por 12 entre 2. 30 ¿30 qué? centímetros Como esa área sería centímetros cuadrados. cuadrados. Listo, así de fácil. Ese sería nuestro primer ejemplo. ¿Vamos bien? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Siguiente ejemplo. Voy a hacer acá chiquita la ventana donde veo a todos. Y se calcula el área de un triángulo equilátero cuyo perímetro es de 75 pulgadas. ¿Ok? Como nos están dando el dato del perímetro, recuerden que el perímetro
es igual a la suma de sus tres lados o al multiplicar 3 por uno de sus lados porque es equilátero. Los tres lados miden lo mismo. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer aquí para saber cuánto mide cada lado? Si yo ya sé que todo el perímetro mide 75 pulgadas, ¿qué hacemos para saber cuánto mide cada lado? Dividirlo entre los tres lados, ¿no? Exactamente. Entonces, como el perímetro es 75 pulgadas, eso es igual a 3 por L o 3 lados. El 3 pasa dividiendo. Entonces, ¿cuánto mide cada lado? Este es L de lado. 75 entre 3. 25. Muy bien. Cada lado mide 25 pulgadas. O sea, este lado mide 25, este lado mide 25 y la base aquí completa mide 25. Yo quiero calcular el área. No tenemos la medida exacta todavía de la altura. Yo necesito conocer la altura. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer aquí. Como toda la base de mi triángulo equilátero mide 25 pulgadas, yo voy a dividir ese lado o esa base a la mitad. ¿Cuál sería la mitad de 25? 12.5. 12.5 sería la base de nuestro triángulo rectángulo. Entonces ya tenemos aquí que la hipotenusa mide 25 pulgadas, la base mide 12.5. Con el teorema de Pitágoras vamos a poder encontrar la altura. Empezando del teorema que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, yo ya tengo como dato la hipotenusa, que es la C, y yo ya tengo uno de los catetos que pudiera ser que este es la A. Lo que yo quiero encontrar es el otro cateto, que en este caso pues sería la B. Entonces vamos a despejar la B de esta ecuación. Este A cuadrada que está aquí sumando, lo voy a pasar al otro lado, restando. Entonces quedaría C cuadrada menos A cuadrada es igual al cateto B al cuadrado. Esta es la formulita que vamos a utilizar. Ahora sí, vamos a sustituir la C, que es la hipotenusa o es el lado inclinado de nuestro triángulo, mide 25, le vamos a poner así, 25 al cuadrado. Menos nuestro cateto A, que mide 12.5, también al cuadrado. Eso nos va a dar como resultado el cateto B al cuadrado. Elevamos al cuadrado cada número. 25 al cuadrado, ¿cuánto les da? Saquen su calculadora para que puedan utilizarla. 25 al cuadrado. 625. Muy bien. Vamos a ponerle aquí 625. Menos, ¿cuánto les da 12.5 al cuadrado? 156.25. Perfecto. Eso nos va a dar el cateto B al cuadrado. Hacemos la resta. 625 menos 156.25 nos da como resultado 468.75. Eso es el cateto B al cuadrado. Hay que sacarle la raíz cuadrada para encontrar el lado lineal o el cateto lineal. Le ponemos ahí raíz cuadrada, la respuesta, Está en el cuarto. y obtenemos que la altura o el cateto B de nuestro triángulo rectángulo es de 21.65 pulgadas. Ese es el resultado de la altura. Aquí lo voy a escribir. 21.65. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Voy a cambiar de color para que se vea la diferencia del procedimiento. Vamos a calcular ahora sí el área del triángulo. Recuerden que el área es igual a la base por la altura entre 2. ¿Qué base voy a tomar aquí como dato de mi Sí. triángulo equilátero? ¿Cuál es la base del triángulo equilátero?
¿Alguien que nos diga? Tengo dos bases. Recuerden que tengo la base del triángulo equilátero, que es toda la base completa que mide 25 pulgadas. Y tengo la base de nuestro triángulo rectángulo que era 12.5. Entonces, como yo ya necesito encontrar el área de la figura completa, vamos a tomar la de 25 pulgadas. Y vamos a multiplicar por la altura, que calculamos que era 21.65. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la calculadora y le vamos a poner ahí 25 por 21.65 igual, y el resultado lo dividimos entre 2. ¿Cuánto les da a ustedes? ¿Cuánto les da? Ya me fui de diapositiva. Ahí está. ¿Sí traen calculadora? 70.625. A ver, otra vez. 270.625. Muy bien. Se me fue la diapositiva. 200. Es que no escribe, ¿por qué? Ahí voy, ahí voy. No me está detectando mi... No veo mi pluma. Ahí está. 270.625 pulgadas cuadradas. Esa sería ya la respuesta final, que era lo que nos pedían desde un principio, el área de un triángulo. Entonces, fíjense cómo primero tuvimos que saber cuánto medía cada uno de sus lados, después teníamos que calcular cuánto medía la altura y por último ya poder utilizar la fórmula del área para, para la figura. Miren, nos quedan 10 minutos, no sé por qué. Todavía nos faltan muchos problemas. Dice, calcula el valor de X. Si un triángulo equilátero tiene un área de 10.825 centímetros cuadrados y su altura es de 4.33 centímetros. Bueno, aquí lo que tenemos es el área. Tenemos la formulita área es igual a la base por la altura entre 2. Ya tenemos el área que es 10.825. La base todavía no la tenemos. La tenemos que encontrar. La altura es de 4.33 entre 2. Esto es sustituyendo el área y sustituyendo la altura que ya la tenemos como datos. ¿Ok? Vamos a despejar la base. Este 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando. 10.825 por 2 nos da igual a 21.65. Esto sigue siendo igual a 4.33 por B. Ahora este 4.33 lo pasamos dividiendo al otro lado. Quedaría 21.65 entre 4.33 nos da igual a 5. La base o esta parte de aquí vale 5 unidades. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto vale esa X. Bueno, pues yo ya sé que la base vale 5, pero yo tengo que su expresión es 3X menos 1. Entonces lo igualo. Igualo la expresión de la base por la medida que encontramos. Este 1 que está aquí restando va a pasar sumando. 5 más 1 son 6. Y luego el 3 de la X pasa dividiendo. Por lo tanto, la X vale 2. 2. Así es como se trabajaría cuando tengo una expresión algebraica en uno de los lados y yo necesito saber cuánto vale la incógnita. ¿Okay? Dice, la siguiente figura calcula el perímetro. Tenemos un cuadrado que tiene sus lados con una medida de 16 centímetros, por lo tanto, cada lado pues mide lo mismo. Nos pide primero calcular el perímetro. Pues el perímetro sería igual a multiplicar 4 por uno de sus lados. O sea, 4 por 16. ¿Cuánto nos da? Ay, 4 por 64. 64 centímetros. Entonces ya le podemos poner aquí. El área. Área es igual a un lado al cuadrado. Entonces ya sabemos que el lado mide 16 y si elevamos el 16 al cuadrado, ¿cuál es el área de nuestro cuadrado? 16 por 16. 256.
centímetros cuadrados. Lo ponemos por acá. Ahora vamos a encontrar el valor de su diagonal. Para calcular la diagonal, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Este sería nuestra hipotenusa, la C. Este puede ser A, este puede ser B. Como los dos valen lo mismo, pues no hay ningún problema. Entonces vamos a poner por acá, C cuadrada es igual a 16 al cuadrado más, otra vez, 16 al cuadrado. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? Ya lo teníamos por acá. 256. Ajá, y lo sumamos dos veces, porque son dos veces el 16. Aquí nos daría C cuadrada es igual a 512. Y si sacamos la raíz de 512, la diagonal mide ¿cuánto? $22.62. Así es, muy bien. Entonces aquí le vamos a poner que la diagonal, vamos a poner que la C mide 22.62 centímetros. Así de fácil. ¿Sí se fijan? Ya nada más es de ir usando las formulitas. Calcula el área de un cuadrado si su perímetro es de 20 centímetros. Perímetro, 20 centímetros. Yo ya sé que el perímetro se calcula multiplicando 4 por lo que mide sus lados. Entonces 4 por L es igual a 20. Dividimos 20 entre los 4 lados y nos da que sus lados miden 5 centímetros. Entonces el área pues es multiplicar el lado por sí mismo dos veces o elevarlo al cuadrado. Entonces área es igual a 5 al cuadrado, por lo tanto el área sería de... ¿Cuánto mide el área? 25. 25 centímetros cuadrados. Y listo. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Dice aquí el siguiente. Si el área de un cuadrado es de 49 centímetros cuadrados, encuentre el valor de la X. Aquí yo tengo que cada lado está expresado por 2X más 3, pero yo ya sé que el área de mi figura es de 49 centímetros cuadrados. Entonces recuerden que área es igual al lado al cuadrado. Entonces, lado al cuadrado, como yo ya sé que mide 45 centímetros cuadrados, pues solamente hay que sacarle la raíz. ¿Cuál es la raíz de 49? Raíz de 49. Ahí saquen la calculadora o vayan pensando. 7. Sí, muy bien, 7 centímetros. Cada lado mide 7 centímetros, pero yo quiero encontrar la X de esta expresión, entonces vamos a igualar. 2X más 3 mide 7 centímetros. Este 3 que está aquí sumando pasa restando, queda 2X es igual a 7 menos 3. Eso nos va a dar igual a 4. El 2 que está multiplicando con la X lo pasamos dividiendo, por lo tanto aquí la X vale 2 unidades. Listo. ¿Dudas con este ejemplo? Fíjense cómo aquí primero tuvimos que calcular cuánto mide cada lado para poder igualar la expresión a esa medida del lado y poder sacar cuánto vale la X. ¿Ok? Nos quedan 3 minutitos de clase. Si nos saca Zoom de la clase, nos volvemos a conectar de volada para alcanzar a ver todos los ejercicios. Profe, yo tengo otra clase ¿A qué hora? a las 11:40. A las Sí, 11:40. profe, yo también tengo otra clase empieza a las 12. A las 12. Sí, Ok. pero tenemos que estar conectados 5 minutos antes. Bueno, vámonos rapidito entonces con estos. Dice, calcula el perímetro y el área de un terreno rectangular si su diagonal mide 34 metros y su base mide 30 metros. Ok, aquí yo necesito calcular la altura de nuestro rectángulo y tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces imagínense que este vale C, esta es la hipotenusa, este es el valor de A y quiero encontrar el valor de B. O vamos a ponerlo al revés porque luego nos podemos confundir ahí con los valores. Vamos a poner que este es B y que este es A.
Entonces quedaría c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, pero yo quiero encontrar la a. La b pasaría restando al otro lado. C cuadrada menos b cuadrada es igual a cuadrada. Sustituimos, quedaría 33 al cuadrado menos 30 al cuadrado, eso es igual a a cuadrada. 33 al cuadrado es igual a 1089 y 30 al cuadrado es igual a 900. Serían 1089 menos 900 es igual a 189. Y si sacamos la raíz de 189, encontramos el valor de la altura, que serían 13.74. A ver, déjenme checar bien. 13 cuadrada, 33 al cuadrado, menos 30. Ok, raíz de 189 sería 13.74. Y ya podemos sacar el área, ya podemos sacar el perímetro y el área. Aquí sería perímetro es igual a, sería 2 por 13.74 más 2 por 30 metros. Ya ustedes ahí calculan el perímetro. Ok, ahorita ya se va a acabar la clase. Yo voy a seguir grabando. Ya si ustedes tienen otra clase, pues ya no se conecten conmigo. Yo voy a seguir grabando los siguientes ejemplos y se los subo a YouTube para que ustedes vean los demás ejemplos también. ¿Ok? ¿Y a qué clase le van a meter? O sea, ¿al canal que mandó? ¿O usted lo va a mandar a Classroom? Yo subo el video al canal de YouTube que yo tengo y les comparto el link ahí en Classroom. Ok, está bien. ¿Sí? Bueno, ya para que si quieren irse desconectando.